no ha habido voluntad política a lo largo de estos 90 años para recuperar la memoria histórica de lo que fue el elemento más sustancial de la democracia o las bases fundamentales que han asentado nuestra democracia actualmente, sino que lo que ha ocurrido es un memoricidio. Es decir, lo que hemos visto es que el olvido de la memoria histórica democrática en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista, por una parte, la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella, los movimientos de recuperación de la memoria histórica, que son la generación de los nietos y las nietas, sin los cuales no sería entendible lo que está pasando ahora en cuanto a la recuperación de esta memoria, y sobre todo también no tengan formación sobre nuestra deuda y vinculación democrática con la Segunda República, pues no aparece nada de esto en el currículum escolar ni en los libros de texto y materiales escolares que estudian nuestros estudiantes. Es decir, que lo que se ha producido es un memoricidio, donde la falsa memoria del franquismo no se ha visto contrarrestada institucionalmente con una nueva política de memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos y que se debería plasmar en todos los libros de texto de todas las editoriales, desde una voluntad política de los ministerios de educación que no ha habido ni de los sucesivos gobiernos hasta la actualidad. Por lo tanto, lo que hemos visto, y por eso la necesaria y además urgente puesta en valor de unas unidades didácticas que reflejan justamente esto, que dicen cómo tendrían que hacerlo todos los libros de texto, incorporarlo, todo el profesorado y todo el currículum escolar, es justamente esto, que la memoria republicana ha sido excluida del imaginario colectivo y ha quedado su memoria proscrita, en todo caso, al ámbito individual de las asociaciones o de los familiares, cuando esto debería ser una política de Estado. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo ha hecho sobre el de la superación del pasado y esto sigue actualmente en este momento. Por eso no se trata solo de criticar o cuestionar que es necesario esta falta de voluntad política, sino decir, y aquí tenéis una alternativa, y esto es una alternativa necesaria que se tiene que plasmar si hubiera o hubiese voluntad política de hacerlo con cualquier gobierno en este estado. Pues mira, realmente con mi alumnado universitario hay alguno de los años que voy a ver el documental titulado El silencio de los otros, que es un documental, bueno, pues muy reconocido, ganador del Goya al mejor documental en el año 2019. Y me quedo casi siempre atónito a la salida del documental, pero no por cómo describe la represión de la dictadura franquista, cómo describe de una forma tan gráfica la brutalidad y la barbarie, el genocidio del franquismo, sino porque casi siempre parte de mi alumnado me comenta al salir de la proyección: nadie nos había explicado nada de esto. Algo que también refleja la propia directora del documental habitualmente cuando comenta los comentarios que le ponen los estudiantes sobre la propia visión del documental. Y esta desmemoria es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes, en todos los centros docentes, y además durante 2 cursos, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, se dedica a la historia de España. Pero vemos en las investigaciones que el profesorado explica que en cierta medida se pasa de puntillas por estos temas y el alumnado de hecho asegura que pocas veces se llegan a ellos. Por lo tanto, al final vemos que el alumnado sabe más del nazismo que del franquismo. Esta es la experiencia que tenemos con el alumnado de primer curso de la universidad cuando les preguntamos. Es decir,
que efectivamente lo que tienen no solo son nuestras generaciones, sino las generaciones actuales carecen de esa formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella. Por eso todo lleva a pensar a los expertos y las expertas en historia que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente, a menos, y esto sí que cada vez nos dicen que parece más probable, es que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. Por eso digo que el alumnado sabe más del nazismo que del franquismo. Y ojo, porque esto tiene que ver también con la legislación actual. Si nosotros, y por eso digo lo de la voluntad política, si nosotros revisamos lo que es la ley actual vigente, la LOMLOE, veremos que en ella se ha conseguido el lobby judío, y hay que felicitarles por ello, ha conseguido que todos los estudiantes españoles tengan que estudiar el holocausto nazi, el holocausto judío. Así aparece tal cual en la LOMLOE, la nueva ley educativa, que es el máximo rango después de la Constitución, son estas leyes orgánicas. Bueno, pues no aparece para nada el holocausto español. Es decir, los estudiantes españoles tienen que estudiar el holocausto judío y conocerlo, lo cual está muy bien, pero no el holocausto español. Claro, y cuando tú luego ves en los reales decretos de educación secundaria, es decir, los reales decretos, que es el siguiente nivel de rango de ley tras la ley de educación, y que son los que concretan los contenidos escolares que van a estudiar los próximos años los estudiantes, y que los ha hecho este gobierno, que supuestamente es el más progresista de la historia, o se autodenomina el más progresista de la historia, ves en el Real Decreto de Educación Secundaria obligatoria que aparece como saber básico en los cursos tercero y cuarto, saber básico, el holocausto judío, efectivamente. Pero en las 375 páginas restantes no aparece nada del holocausto español. Es decir, no se alude, ni siquiera se nombra la dictadura, el franquismo, la represión, los maquis, la lucha antifranquista, el movimiento de recuperación de memoria histórica. Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria obligatoria. Y en segundo de bachillerato pasa otro tanto lo mismo. No aparece ninguna alusión a la represión de la dictadura ni la lucha antifranquista. Y claro, cuando nos hemos reunido con el ministerio, lo que ha alegado son excusas de su falta de voluntad política. Bueno, que no es responsable todo el porcentaje, que otro porcentaje corresponde a las comunidades autónomas, como si el porcentaje del ministerio no pudiera entrar en los saberes básicos que establecen en las enseñanzas mínimas. Dice, esto además sería la única forma de establecer unos mínimos comunes que asegurasen su presencia en el currículo escolar en todas las comunidades autónomas. Nos dice, bueno, es que ahora se ha diseñado ya por competencias y saberes básicos, como si estos no lo fueran. De hecho, hasta la ONU ha recriminado sucesivas veces al gobierno español en el informe del 2014 y en el del 2020, bien reciente, sobre esto, exigiéndole que cumpla el derecho inalienable que tiene el pueblo español a conocer la verdad y que se incluya en el currículum. Bueno, es que nos dicen, bueno, es que el profesorado tiene autonomía, que son ellos los que deciden al final lo que van a impartir, como si esta autonomía no estuviera limitada realmente por los libros de texto, dado que en la práctica no se les facilita tiempo para poder elaborar o adaptar materiales curriculares a un temario histórico sobresaturado hasta ahora que iba de Atapuerca a Aznar, valga la redundancia, que dicen algunos. Bueno, y claro, al final lo que nos decía los propios responsables del Ministerio de Educación nos decían, es que no podemos controlar desde aquí lo que publica el libre mercado editorial de los libros de texto, como si las editoriales no se atuvieran a lo que señalara la administración educativa, y además como si la propia administración educativa no tuviera un servicio de alta inspección que tiene competencias para ello, o buscar la fórmula para que el oligopolio editorial del libro de texto asuma las decisiones democráticas sobre los contenidos reales, sobre la memoria histórica democrática en nuestro país. Por eso yo creo que debemos, o al menos el intento de estas unidades didácticas, es dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Mostrar que es posible
imitar al resto de los países donde la escuela se garantiza el derecho al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920 y de los genocidios que éste ha cometido. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. Y digo que es que nos lo ha recordado hasta la propia ONU reiteradamente. Yo creo que si un solo alumno o una alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. Por eso, estas unidades didácticas es un ejemplo posible de lo que de alguna forma exigimos a nuestros gobernantes, a nuestra administración educativa y a la comunidad educativa en general. Necesitamos voluntad política para evitar la actual tragedia de la desmemoria educativa, del silenciamiento y ocultamiento del genocidio fascista en nuestro país. La idea de estas unidades didácticas, sobre todo, y es un poco lo que hemos planteado desde el principio, se hacen con tres finalidades, ¿no? Por una parte, recuperar esta parte de nuestra historia que ha quedado en buena medida olvidada o silenciada en el currículum escolar, facilitando así una herramienta de trabajo amena y atractiva que ayude al profesorado en su labor docente, que puede insertar en el currículum ordinario de las materias correspondientes con actividades adecuadas a las edades de su alumnado. Esta es la primera finalidad. Una segunda finalidad es que este conocimiento, el conocimiento de la memoria histórica democrática, vaya más allá de especialistas e interesados o de las asociaciones memorialistas y llega a todos los centros escolares y a todas las bibliotecas públicas y sea un ejemplo posible de trabajo con el alumnado. Y una tercera finalidad es también propiciar que estas unidades didácticas sean el germen de otras unidades didácticas en otras zonas y regiones que progresivamente vayan recuperando aspectos y retazos de su contexto geográfico histórico, porque el conocimiento académico escolar debe estar situado en su propio contexto. Entonces, está dividida en tres bloques. Por una parte, lo que sería la Segunda República y los logros que supuso, es decir, nuestro entronque con el elemento democrático y de justicia social que conlleva y que fue la finalidad fundamental de la democracia de la Segunda República. Por otra parte, la represión franquista que conllevó esa exigencia de justicia social y de renuncia de los de siempre a unos pocos de sus privilegios, que conllevó el golpe de Estado fascista y a continuación toda la represión que hubo, lo que significó de represión y qué conllevó. Y un tercer bloque que es lo que sería la lucha antifranquista que llegó hasta los años 60, es decir, que se inició manteniendo justamente esos valores y principios democráticos por los que se había luchado, con grupos más o menos numerosos o menores, pero que mantuvo esa llama justamente encendida en este país, esperando además que los aliados, después de liberar del nazismo el resto de Europa, continuarán en España y que no fue así y realmente fueron traicionados. Entonces estas unidades didácticas tienen, por decirlo así, por describirlas un poco, bueno, pues tiene páginas de contenidos con documentos breves alusivos a la temática. Es decir, serían los elementos de los contenidos que tienen todo el libro de texto, con gráficos, esquemas ilustrativos, textos con negrita subrayada, es decir, aquellos elementos que te pueden dar como una síntesis de los contenidos. Por otra parte, un segundo elemento son páginas de testimonios de personas que vivieron los hechos. Es decir, introducir la memoria directa de personas en primer lugar, que lo vivieron realmente. Un tercer elemento son documentos. Hay páginas de documentos, es decir, de fuentes primarias, textos históricos y documentos gráficos que permiten acercarse a lo que sucedió, es la parte de la historia. Y por otra parte, quizá lo más interesante y lo más novedoso son las páginas de actividades. Más de 100 tareas y actividades para realizar con el alumnado que les ayuda a profundizar en la comprensión global, por una parte, de lo que se narra,
pero por otra parte, son 3 bloques de actividades, ¿no? Unas de comprensión global, otras de análisis de fuentes primarias de la época, a través de las cuales tienen que analizar los hechos que acontecieron. Es decir, ya no se trata de darles una visión sobre la historia, sino que construyan la suya propia a partir de los testimonios directos o de los documentos históricos que han quedado. Y por último, el tercer bloque de actividades son actividades de refuerzo y ampliación para quienes quieran profundizar en la materia, trabajando bien de forma independiente o bajo una supervisión del profesorado más libre y abierta. Una actividad, por ejemplo, pues se le pide que haga una investigación sobre los símbolos franquistas que hay en los espacios públicos, siguiendo los procedimientos que se utilizan en el campo de la historia contemporánea y que analicen las razones que llevaron en la dictadura a la retirada de los símbolos republicanos en su momento y por qué ahora, con la democracia, se ha legislado para que los símbolos franquistas sean retirados de los espacios públicos. De hecho, muchas de estas actividades van un paso más allá de las anteriores de comprensión global o de análisis de fuentes primarias de refuerzos. Tienen de alguna forma, o la intención es proponerles, si así lo deciden, incluso que se impliquen y comprometan en cambiar la realidad social, es decir, porque la escuela y la educación educa para construir un mundo más justo y mejor. Entonces, que también se implique y comprometan, por ejemplo, convirtiéndose en reporteros gráficos que recuperen la memoria histórica de las personas que conocen, no solo de sus abuelos, abuelas o tatarabuelos y tatarabuelas, sino de la gente mayor y que de alguna forma lo trasladen y lo puedan compartir con el resto de sus compañeros. Al final de cada unidad didáctica, de las 3, hay una serie de páginas especiales dedicadas a la bibliografía más reciente, es decir, los libros publicados de especialistas de reconocido prestigio sobre este tema, pero también novelas que abordan la temática de cada una de las unidades didácticas, República, represión y lucha antifranquista, porque a través de estas novelas se puede comprender, profundizar y trabajar sobre estos contenidos de una forma también amena y atrayente. De la misma forma, se incluyen también películas sobre los contenidos de cada unidad que puedan ayudar a conocer y trabajar didácticamente los propios contenidos de una forma más motivadora y que solemos utilizar mucho en las aulas. Quiero resaltar especialmente algunas de estas páginas especiales que están dedicadas a testimonios de las propias víctimas, que se ponen en unos colores muy llamativos y especiales. ¿Por qué? Porque queremos que las víctimas pasen de rojos, que era como les denominaba el fascismo, de bandoleros, que era como los denominaba el régimen de la dictadura, o de víctimas, que a veces hablamos de ellos así, que pasen a ser protagonistas de la historia. Que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No solo que no se borre, sino que pasen a ocupar un puesto protagonista en la historia futura. Creo que tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la historia con mayúscula sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y estos, sin duda, han sido quienes dieron su vida por defender los valores y logros alcanzados por la Segunda República. Enfocar la historia de esta forma, como lo hemos hecho en estas unidades didácticas, supone situarnos en la corriente de lo que se denomina educación crítica. Esta corriente trata de reconstruir lo que podríamos denominar un currículum contrahegemónico que garantice la justicia curricular, un currículum basado en la experiencia y las perspectivas de las personas olvidadas y desfavorecidas, construido sobre todo a partir de la posición de los grupos subordinados, que invierta la hegemonía, no para dar la vuelta a la tortilla, sino para proporcionar experiencias e informaciones desconocidas y olvidadas para hacer un currículum más comprensivo, más representativo. Esto lo que significa en definitiva es replantear la historia desde la perspectiva de los perdedores, los grupos oprimidos, represaliados, olvidados. Esto es lo que hemos pretendido con estas unidades didácticas. Pues fíjate, los enlaces son sobre todo aquellas personas que con grave riesgo de su vida, y no solo de su vida, porque significaba el aislamiento permanente, la represión, la sospecha, dieron apoyo a toda la gente que estaba en lo que llamaban los huidos, los del monte inicialmente, luego los guerrilleros antifranquistas, los maquis.
Sin ellos no es posible explicar ni entender realmente cómo fue la lucha antifranquista, porque era gente que se jugaba diariamente, no desde con un arma frente, es decir, con un sistema posible de defensa, su lucha frente a la dictadura, sino que estaba cotidianamente en sus casas y surtía de alimentos, surtía de apoyo, surtía de información, es decir, aquellos que hacían de alguna forma de enlace con lo que era el movimiento de lucha antifranquista. Entonces, su importancia es crucial y ha quedado en segundo papel muchas veces en lo que es la lucha antifranquista, donde casi siempre se pondera o se valora aquel que tiene un arma y que está en el monte y que está de alguna forma defendiendo los principios y valores de la Segunda República, efectivamente. Pero estos enlaces, que muchísimos eran mujeres, muchísimos eran también hombres, pero buena parte eran mujeres, dieron sustento y apoyo justamente a la lucha antifranquista y permitieron su supervivencia a lo largo de tantos años. De hecho, hemos viendo la falta de voluntad política en la que insisto, una de las cuestiones que hemos analizado es que las comunidades autónomas han desarrollado leyes de memoria histórica y en todas ellas proponen introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículo escolar. Pero lo cierto es que muchas de ellas no han pasado realmente de las intenciones o de las declaraciones. Y en otras, con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, se ha cercenado radicalmente, bueno, por las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Para muestra un botón, como ha pasado en estos días, lo hemos visto en las declaraciones públicas de la ultraderecha, el partido neofascista Vox en Castilla y León. Bueno, entonces, frente a esto, lo que hemos hecho, hemos promovido un manifiesto por la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar, que ha recogido más de 35.000 firmas, encabezado pues, por Paul Presto, por Mirta Núñez, por Julián Casanova, Ángeles Ejido, Ángel Viñas, Matilde Iroa, Paco Erice, es decir, los grandes o expertos, expertas y más reconocidos en este campo. Y uno de los planteamientos que hacíamos en este manifiesto era que había que formar no solo al profesorado de historia, sino a todo el profesorado en memoria histórica democrática. Porque esta es una cuestión de derechos humanos fundamentales, es una cuestión de educación democrática fundamental que debe afectar a todas las áreas y a todas las materias. Por lo tanto, no se trata que esto se desarrolle solo, estas unidades didácticas, en historia. No, no, es que buena parte de las actividades, buena parte de los contenidos, buena parte de los testimonios que ahí aparecen, de la memoria, se debe incorporar en otras muchas asignaturas y no en las clásicas que decimos, pues ética, valores cívicos, ciudadanía. No, no, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de lengua, de literatura, es decir, debe incorporarse lo que es la recuperación de la memoria histórica democrática en todas las asignaturas de forma transversal y permanente. Y para eso, una ayuda fundamental son estas unidades didácticas. Es más, la experiencia que tenemos es que el profesorado está utilizando muchos de estos materiales, no solo en las asignaturas de historia, sino en otras muchas asignaturas, cuando hay voluntad de hacerlo. Por eso queremos y exigimos que la formación del profesorado, de todo el profesorado, sea en memoria histórica democrática, no solo del profesorado de historia en la formación inicial que tienen cuando hacen el máster de educación secundaria. Efectivamente, sí, 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 claramente. A ver, ahora mismo el hecho de que
haya esa falta de conocimiento. Hay que pensar que la asignatura de historia de cuarto de la ESO es el único momento que toda la población de este país ha tenido contacto con la historia académica. Si no tienen formación o, como dice el alumnado, nunca llegan a ese tema, o no se plantea el profesorado empezar desde estos temas de la actualidad para recuperar el pasado y darle sentido, que podría ser otra forma de desarrollar la asignatura, esa carencia de formación sólida sobre lo que supuso y las implicaciones que tuvo la dictadura franquista, la represión que conllevó y la lucha antifranquista que se mantuvo entre ella, lo que ha generado es evitar profundizar en nuestro pasado. Es como subir una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado. Y esto facilita la manipulación mediática y política que está haciendo fundamentalmente el neofascismo, volviendo a poner en vigencia una mitología llena de lugares comunes como ¿para qué vamos a reabrir viejas heridas? Es que esto es volver a remover el pasado, ahí escarbar en el rencor, la revancha. Y esto es lo que ha generado, por eso decimos que de aquellos polvos vienen estos lodos, la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido fascista como Vox, que además lo defiende sin complejos. Dicen que son herederos del franquismo y que cómo van a negarlo. Por eso yo me quedo asombrado que en general cuando empezamos, bueno, todo esto, el día que dio origen a la investigación que luego he seguido desarrollando los últimos 13 años, es cuando entramos en una clase de segundo bachillerato. A raíz de la producción y realización del documental Los campos del silencio, dirigido por Eloína Terrón, sobre los presos republicanos en campos de concentración franquista, fuimos a grabar una clase de historia del Instituto de Secundaria en Fabero del Bierzo, que está aquí en la provincia de León, que está casi pegando a Galicia. Y nos quedamos sorprendidos porque constatamos que el alumnado desconocía que había un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él trabajando como esclavos de Franco para una empresa privada que se llamaba Minas Moro en la extracción del carbón en las minas del Bierzo y que de hecho ellos habían nacido allí justamente porque sus abuelos habían sido trasladados forzosamente allí para trabajar como esclavos de Franco. Por eso, claro, empezamos a realizar una investigación en la que, revisando y analizando los contenidos de los manuales que se utilizan en los coles de Historia de España, tanto en cuarto de la ESO y en segundo bachillerato, bueno, es que nos dimos cuenta que la memoria histórica permanece no solo invisibilizada, sino ocultada e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan. Esto es lo que estamos incumpliendo permanentemente y lo que nos ha recordado la ONU, que el derecho a la verdad es un derecho inalienable de los pueblos. Es que tenemos que pensar que en los textos escolares actualmente dominan el currículum, es decir, la mayor parte del tiempo escolar se centra en torno a ellos. Cerca del 90% del tiempo escolar, tanto del alumnado como del profesorado. Entonces, si el alumnado no recibe esta formación, es lógico que a veces nos encontramos, el otro día que estoy con 3 niños de 10 años que dicen que somos votantes de Vox, y eso de las feminazis, y eso de la ideología de género, y lo que nos damos cuenta es que están repitiendo, sin saber lo que conlleva decir ser votante de la ultraderecha, alentar el neofascismo sin saber las consecuencias porque no han tenido formación en ello. Por eso decimos que es muy grave, porque tenemos que darnos cuenta que los libros de texto están conformando el imaginario colectivo de las futuras generaciones. Ayudan a construir ese imaginario colectivo, la comprensión que tienen, la perspectiva que adoptan sobre no solo el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Claro, y el estudio de la historia es, en la escuela, es el único momento de las vidas de buena parte de la población en la que tiene contacto directo con la historia académica. Por eso es tan importante la educación como forma de prevención del neofascismo. Y por eso es tan importante la inclusión de la memoria histórica en
la educación. Por eso es crucial estas unidades didácticas, porque le dan posibilidades al Ministerio de Educación, si tiene voluntad, para ponerlas y aplicarlas. Le dan posibilidades, mientras tanto, al profesorado que quiera, pueda desarrollarlos. Y le da posibilidades a la comunidad educativa, a las familias, incluso a propios estudiantes que quieren acercarse a este mundo, el poder tener un material accesible, de fácil lectura, bastante motivador y que les puede sintetizar y recuperar lo que realmente está siendo ocultado, silenciado e incluso tergiversado. Esas son dos cuestiones. A ver, por una parte, siempre pedimos, una de las cuestiones que aparecen en las actividades es lo que se hace en tantos países y que es uno de los elementos fundamentales, que es visitar los lugares de la memoria. Cuando nos fuimos con el alumnado del Instituto Fabero a visitar el lugar de la memoria, del campo de concentración donde quedaban los barracones allí olvidados y abandonados, fue casi una experiencia, como decían, casi religiosa. Era la época en que estaba de moda la canción del cantante Enrique Iglesias, que decía que era una experiencia casi religiosa. Bueno, pues porque se quedaron galvanizados ante el hecho de vivir en el lugar y ponerse en la situación, tratar de empatizar, es decir, de ponerse en la piel de sus abuelos y abuelas, lo que podría haber significado vivir aquellos inviernos crudos, trabajando como esclavos, empapados de agua, en continua suciedad, con la silicosis, con la oscuridad de la mina durante miles de horas, con unas condiciones prácticamente inhumanas. Y eso nos decían que es lo que más recuerdan realmente. De hecho, pensemos que buena parte de los escolares de este país van a visitar los campos de Auschwitz, los campos de concentración de Auschwitz, donde se recuerda y donde se ha hecho un monumento a la barbarie, diciendo esto no se puede repetir. Porque siempre decimos que los elementos básicos son justicia, reparación, repetición, garantías de no repetición. Es decir, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son los elementos que deben conformar justamente el modelo de memoria que debemos trabajar como humanidad. Pues esto es uno de los elementos esenciales. En otros países, en Suecia, en Alemania, Reino Unido, es que esto es asignatura obligatoria y visitar los lugares de la memoria es un elemento fundamental. Claro, es que el tema es la diferencia. Deberíamos imitar al resto de los países donde la escuela se garantiza el derecho al conocimiento histórico, ¿verdad?, de esa devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en los años 20 y de los genocidios que éste ha perpetrado. Y donde la realización de acciones y propuestas curriculares, visitar los lugares de la memoria histórica, están destinados a garantizar justamente el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la memoria histórica democrática, y esto es hoy en día una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares, en las principales actividades curriculares que se hacen en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Australia, Japón, incluso en la memoria de las dictaduras. Ahora también esa memoria sobre las dictaduras y la barbarie que supuso se extiende también a países como Ruanda o Sudáfrica. A diferencia de España, por ejemplo, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello, y los niños y niñas alemanas aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria y van a visitar los lugares de la memoria. Claro, por eso digo que en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España, y por eso nos piden que avancemos en esta materia y nos reiteran permanentemente la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La idea que planteas, por otra parte, es: aquí en España se ha recuperado esos lugares de la memoria
Y esto es otro de los problemas, porque ni siquiera en los espacios públicos todavía se han retirado los homenajes a los fascistas. No solo de calles, no solo de espacios públicos, de monumentos, etcétera, que siguen, unos porque se refugian en la tradición, otros por otros, etcétera, sino que tampoco se han puesto en valor. De hecho, se está haciendo por algunos grupos políticos pues mociones en los determinados ayuntamientos para hacer rutas de la memoria histórica, para poner en valor aquellos espacios donde se siguió luchando frente a la represión fascista, desde la lucha antifranquista, pero tenemos casos paradigmáticos como por ejemplo, ya que estoy diciéndolo desde León, el Hostal de San Marcos, un hostal de 5 estrellas que fue famoso recientemente con este tema por una cuestión. Un turista alemán se alojó en él y luego se enteró de que había sido una de las mayores cárceles del franquismo, de la dictadura, donde hubo miles de ejecuciones, no solo extrajudiciales, sino torturas, vejaciones, brutalidad, etcétera, etcétera, con aquellos que ni siquiera habían luchado contra el fascismo, sino que no eran suficientemente afectos al fascismo. Bueno, cuando se enteró, puso una queja en TripAdvisor, y entonces, claro, TripAdvisor se hizo viral, entonces reclamó, empezó, y al final lo que se consiguió después de la polémica que salió en periódicos alemanes, entonces ya tuvo repercusión en España por reacción, bueno, pues que haya una pequeña plaquita un poco disimulada, en un lugar un poco apartado, que dice aquí también se torturó y fue una cárcel franquista, etcétera, etcétera. Es decir, es lo poco que a veces se consigue, pero es terrible que sigamos viviendo en esta amnesia permanente sobre la memoria histórica en nuestro país. Pues bueno, que ahí recogemos sobre todo también lo planteamos desde un análisis crítico frente a la teoría de la equidistancia, que casi siempre se insiste en reiterar o de una forma casi constante, ahora se está aplicando bastante con el fascismo que aparece con Vox. Casi siempre esa teoría de la equidistancia de poder aquí se equipara a Podemos y Vox como si fuera la defensa del bien común o del comunismo, es decir, la puesta en común, se equipara con el fascismo, con eliminar a otros seres humanos porque se considera una raza inferior, fuera equiparable. Bueno, pues lo mismo tratamos de analizar ahí y de cuestionar la teoría de la equidistancia, en que se insiste reiteradamente en afirmar en muchos libros de texto que hubo un enfrentamiento fratricida, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Esa concepción de que todos fuimos culpables, que plantea casi como un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la culpabilidad se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. Esto es una forma de equiparar al torturador y la víctima torturada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones de legitimidad. Pero es que una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando. Ojo que cuestionamos esto porque esta teoría de la equidistancia, que tanto se ha extendido en la mayoría de los libros de texto, viene del segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen franquista empieza a hablarse de guerra entre españoles. Y de hecho las generaciones de la democracia hemos sido educados desde esta interpretación que se ha plasmado en el libro texto, basada en la supuesta equidistancia, en el reparto de responsabilidades entre los bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que digo, que ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto el voto a un grupo político como Vox, que ha restaurado en España, bueno, pues un poco la imaginería, los postulados, el odio y la violencia sin complejos del fascismo en toda Europa. Claro, por una parte, en las unidades didácticas tratamos de cuestionar eso y de replantearlo desde un enfoque claramente vinculado a la verdad histórica. Y luego también recuperamos pues temas tabús que ni siquiera se nombran o aparecen en los libros de texto, como la incautación de bienes y el origen de grandes fortunas del IBEX 35 actual, es decir, cómo esa incautación de bienes
que fueron, bueno, lo ha explicado muy bien, lo ha documentado Antonio Mestre en Franquismo S.A., el libro que publicó, bueno, pues que 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes, y eso dio lugar a el origen de grandes fortunas actuales del IBEX 35, que eso casi nunca nunca aparece. O también recuperamos otro de los tabús que no apareció en el libro de texto, que es el papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Porque sí que aparece en buena parte de los libros que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión, porque no fue solo que algunos obispos, que eran los jerarcas católicos, dieran apoyo material entregando dinero y joya a los sublevados o legitimaran el golpe espantado, sino que la institución eclesiástica como tal utilizó su ascendiente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana, especialmente en las zonas rurales, al servicio del golpe de Estado y después también de la dictadura, porque daban directrices para, decía, delatar a izquierdistas, decían ellos, o afiliados a sociedades marxistas, incluso colaborar con las autoridades golpistas y darles informes sobre sus parroquianos. Claro, la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque solo fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria, que ha condenado a incluso represores. Y otro de los aspectos que también quiero resaltar, que se pone en eso y que vamos a seguir trabajando en este campo, es la triple represión de las mujeres. Y decía, primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República. Y tercero, por ser compañeras o familias de republicanas. Y por eso sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública, pues como el rapado de pelo, porque era una forma de despojarlas de ese símbolo de feminidad según la mentalidad tradicional del fascismo, o la ingesta de aceite de ricino, lo que las provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Pero es que además se le aplicaron castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y por lo tanto vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijos e hijas en las cárceles o el robo de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas que eran traficados a familias afectadas al régimen. Pero también decía que el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual y las violaciones constantes y reiteradas. Todo ello, digo que era también una forma de disciplinar a todas las mujeres. Como acordaros, era una forma de decirlas, acordaros que no se puede romper los estereotipos, los moldes del modelo mujer tradicional, como lo hicisteis en la República. Y esto es una forma de daros ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo que tanto se proclamó. Por lo tanto, yo, si tuviera que finalizar o concluir con algo, yo plantearía que de alguna forma los historiadores, las historiadoras nos advierten que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, que no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, porque las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Y la memoria histórica democrática es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y los valores que defendieron la resistencia antifranquista y que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos. Por eso hay que educar en el antifascismo, igual que educamos en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos, sin concesiones ni medidas tintas. Es decir, no se puede ser demócrata sin ser antifascista.